Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a esta sesión sobre humanizando la orientación profesional con la inteligencia artificial, que tiene un título como un poquito paradójico, ¿no? El tema de utilizar tanta tecnología para una tarea que es genuinamente humana, y nosotros hemos tratado de hacer con la plataforma de Singularity Experts. Bueno, yo os lo voy a contar ahora. Es que no, que entra un poquito de ruido. Bueno, pues ¿de dónde arranca Singularity Expert, que es la plataforma que nosotros creamos hace 6 años aproximadamente? Pues arranca de un problemón de orientación que tenemos en España. Sabéis que tenemos un ratio que multiplica por 3 la recomendación de la UNESCO de los orientadores que se supone que deben estar atendiendo a estudiantes a la hora de la orientación, y en España, bueno, estamos en un país en el que prácticamente la totalidad de los estudiantes no tienen ni idea qué estudiar. De aquellos que lo saben o creen que lo saben, más o menos la mitad sigue eligiendo entre profesiones tradicionales que van a desaparecer, y todo esto es una pena porque al mismo tiempo tenemos muchísimas posiciones abiertas que no se pueden cubrir por falta de perfiles, ¿no? Y cuando te encuentras con una situación así, con un paro juvenil récord en Europa y en cambio posiciones sin cubrir, dices, bueno, ¿qué está pasando, ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal para que esto esté sucediendo? Y muy probablemente lo que esté sucediendo es lo que os comentaba ahora, y es que tenemos a unos orientadores en nuestro país totalmente desbordados, no tienen tiempo para actualizarse en la oferta formativa, no tienen tiempo para enterarse de las profesiones emergentes y por lo tanto no tienen tiempo para formarse en esa orientación profesional que se requiere hoy en día, ¿no? Entonces nosotros, bueno, cuando nos dimos cuenta de esto, lo que creamos, bueno, se está cortando un poquito por ahí, no sé si se puede traer la presentación un poquito más para acá, pero bueno, nosotros lo que hicimos fue crear una plataforma de inteligencia artificial para hacer el match perfecto entre los perfiles de los estudiantes y aquellos trabajos del futuro que se le iba a dar mejor. ¿Por qué hablamos de trabajos del futuro? Porque son esos trabajos que tienen alta empleabilidad, es decir, no son las profesiones tradicionales que están desapareciendo a marchas forzadas con la irrupción de la tecnología, sino profesiones que realmente aseguren que cuando los estudiantes salgan al mercado laboral van a encontrar trabajo. Entonces, bueno, nosotros para esto lo que pensamos que teníamos que hacer es que teníamos por un lado, sí, mira, y es que lo de arriba tampoco se veía, vale, perfecto, bueno, así se ve un poquito mejor, gracias. Teníamos un reto que era conectar esas 3 dimensiones que veis ahí, ¿no? Por un lado, el perfil del estudiante en sí mismo es un reto porque podemos obtener muchísima información sobre él. Como veis aquí, pues pueden tener, vosotros que os dedicáis al mundo de la educación, lo sabéis, pues hasta 6 intereses profesionales, 8 aptitudes cognitivas, 20 rasgos de personalidad. Además podemos medir valores, podemos medir pensamiento computacional, podemos medir inteligencia emocional. Todas estas valoraciones que estamos comentando se pueden medir en escala de 1 a 100, por lo tanto podemos tener millones de combinaciones posibles en los perfiles que tenemos de los estudiantes, solo aquí, ¿vale? O sea, solo lo digo para que entendáis un poco lo que debería abordar un ser humano, un orientador profesional, que al final es una persona, cuando se enfrenta a un modelo así, ¿no? Por otro lado, tenemos el reto de toda la información sobre los empleos del futuro. Los empleos del futuro, como os comentaba antes, van cambiando continuamente, van apareciendo continuamente. También metemos dentro de esta categoría a todas esas profesiones tradicionales que están evolucionando, pues por ejemplo un experto legal, un abogado experto en protección de datos, por ejemplo, ¿no? O un consultor de RPA, que antes hacía otras tareas administrativas. Y luego, por otro lado, tenemos el reto de la formación. En España, no sé si sabéis que tenemos más de 1.600 grados y doble grados, tenemos más de 3.000 másters, tenemos más de 15.000 MOOCs en el mundo creciendo, van apareciendo, y vosotros lo sabéis, lo estáis viendo cada día, cada semana, nuevos cursos online, nuevos bootcamps, nuevas temáticas hiper especializadas. Entonces, bueno, al final esto es información a lo bestia, que tenemos que modelar a la hora de hacer una orientación profesional rigurosa, ¿vale? Y esto es, pues efectivamente, lo que los orientadores profesionales a día de hoy, pues obviamente no son capaces de hacer. Entonces, nosotros el modelo que creamos de orientación avanzada es,
vamos a hacer el match hoy con los empleos del futuro de estos estudiantes basado en el perfil que tienen para poder identificar qué formación responde mejor a ese empleo del futuro y poder traérsela ya hoy a estos estudiantes, ¿vale? De modo que ellos puedan ya estar estudiando hoy o el año que viene aquello que les va a formar para esos trabajos que dentro de 4 años, dentro de 5 años van a tener mucha demanda. Y ese es el objetivo que nosotros nos propusimos con este modelo de orientación avanzada. ¿Qué es la orientación avanzada? Porque el término este de avanzada, bueno, la orientación avanzada os voy a poner una diferencia muy clara aquí. Ahora mismo en los colegios, más o menos, lo que se está haciendo, que es una orientación bastante similar a la que se hace hace décadas, porque es así, ha evolucionado muy poquito. Ahora mismo, pues, un orientador puede identificar en un chaval que tiene un interés científico investigador y le dice, bueno, pues se te va a dar muy bien una ingeniería. ¿Una ingeniería? ¿Qué ingeniería? Bueno, pues una ingeniería, pues no sé, la que más me suena, la ingeniería industrial. Esto muchas veces sucede así, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues nosotros, evidentemente, medimos este interés científico investigador y efectivamente podemos llegar a la conclusión de que una ingeniería le podría venir muy bien, pero además medimos el pensamiento computacional y le podemos decir que estudie una ingeniería de software. Además, en su personalidad le vamos a medir una vigilancia alta y le vamos a decir que haga una ingeniería de software de ciberseguridad. Además, le vamos a detectar una visión y anticipación muy elevada por encima de la media y le vamos a recomendar una ciberseguridad, pero una especialidad muy concreta, que es el bug bounty, y además le vamos a identificar una inteligencia fluida por encima de 130, es decir, que tiene unas capacidades por encima de la media, y le vamos a recomendar que haga, además de este grado, al mismo tiempo un curso concreto que le va a complementar muchísimo. Y esto es lo que diferencia, en general, como un ejemplo ilustrativo, la orientación tradicional de la orientación avanzada, que es la que hacemos nosotros. Entonces, para esto nosotros lo que trabajamos, que es lo que os voy a contar ahora de una manera muy poco técnica y muy conceptual, lo que hicimos fue trabajar en este modelo de inteligencia artificial que básicamente lo que hace es que todo esto que os acabo de contar, como es inviable que un ser humano lo domine todo, es decir, es imposible que un ser humano esté manejando entre todos los estudiantes que tiene a su cargo a la hora de orientarles, esté dominando todo ese perfil del estudiante que acabamos de decir que puede tener hasta 60 dimensiones en escala de 1 a 100, no puede dominar pues hasta 3.000 trabajos del futuro que tenemos nosotros en nuestro mapeo, no puede dominar los 3.500 grados que hay en España, cursos de especialización de la FP que salen nuevas y demás. Esto es algo muy difícil de abordar, sobre todo de una manera ágil y rápida por parte de una persona. Entonces, pues bueno, lo que hicimos fue trabajar por fases. Entonces, en una primera fase lo que hicimos fue, pues toda la parte del estudiante que os he contado, pues aquí catalogar muy bien qué test íbamos a realizar, por qué íbamos a realizar estos test, tener toda la información que aparece de cada test, pues en el ejemplo de antes, ¿no? Pues veíais ahí la vigilancia o la inteligencia fluida de esta persona que estaba por encima de la media. Bueno, pues para tener esos datos necesitamos tener una batería de test que nos aporten esa información, ¿no? Y con eso definimos el dato del perfil del estudiante. Por otro lado, a nivel de empleos lo que hicimos pues fue recoger todos datos que hay ahora mismo de pues, la previsión del crecimiento de la inteligencia artificial en la educación, por ejemplo, en la sanidad, en la construcción, la evolución del crecimiento de la robótica en la construcción, en la sanidad también, en la educación también. Entonces fuimos recogiendo todos esos datos para generar los empleos y luego, pues por supuesto, recoger todos los datos que hay, tanto del Ministerio de Educación como de muchísimas otras fuentes que hay ahí fuera, para poder tenerlo todo ordenadito dentro de la categoría de formación. Entonces, primero recogimos toda esta información y luego ya empezamos a trabajar en ontologías, que es esto que veis aquí, que son como especie de mind maps, ¿no? Donde se va aglutinando, se va categorizando todos estos datos que recogimos en la fase 1, que os podéis imaginar que era, bueno, pues eran muy abundantes, todo este tipo de información. Una vez que teníamos estas ontologías, lo que hicimos fue crear un modelo experto de conocimiento, que básicamente es un modelo que hace razonamientos, que genera inferencias sobre toda esta información que le habíamos metido.
Y luego, en una fase posterior, empezamos a meter puntuaciones de referencia. Aquí tenéis un ejemplo real, pues por ejemplo, el pensamiento computacional. ¿Se requiere para algunos trabajos? Pues el pensamiento computacional, en algunos casos, será imprescindible que haya un pensamiento computacional alto, en algunos trabajos. En otros trabajos será deseable, simplemente, no necesario, sino deseable. Y en otros trabajos no será relevante, que puede estar alto, vale, pero no será relevante. Pues, por ejemplo, en un programador hace falta que haya un pensamiento computacional alto, en un bioinformático también, pero a lo mejor en un docente pues es deseable, pero que tampoco hace falta. Entonces, esto pues para cada una de las dimensiones, pues para la aptitud de razonamiento, para la aptitud para la capacidad analítica, esto lo fuimos haciendo, asignando estos pesos, estas puntuaciones de referencia para cada uno de los 3000 trabajos del futuro que categorizamos en la primera fase. Y ya con esto, ya con toda esta información, lo que hicimos fue crear el algoritmo para hacer este matching, por decirlo de alguna manera, de empleos, ¿no? Que al final lo que hace es, bueno, que todas esas puntuaciones de referencia que hemos creado antes, pues oye, pues para este ingeniero de software de ciberseguridad especializado en un bug bounty que hemos visto antes, ¿cuál sería el perfil óptimo? Si pudiéramos hacer la carta de los Reyes Magos, ¿cuál sería el perfil óptimo para un profesional así? Esto se define y luego, bueno, pues todo esto se lleva a un algoritmo que es el que luego lo va a comparar cada uno de esos trabajos con cada perfil de cada estudiante. Y esto lo que hace es identificar, el grado de similaridad que hay de ese estudiante único con los 3000 empleos del futuro que nosotros tenemos, ¿vale? Entonces nosotros evaluamos a un estudiante y vemos, por hacer la historia corta un poco, pero en plan, vemos que tiene pues la inteligencia fluida por encima de la media, que tiene la abstracción muy alta, que tiene la sensibilidad muy baja, que tiene esta inteligencia emocional aquí, que tiene el interés profesional, social, asistencial, técnico, manual. Vas viendo un perfil concreto, único para ese estudiante, y lo que hace este algoritmo es identificar el grado de similaridad de ese estudiante con los 3000 empleos del futuro. Entonces, al final lo que está haciendo es rankear cuáles son esos trabajos del futuro que mejor se le van a dar basado en ese potencial de ese chico. Eso es lo que hace la inteligencia artificial aplicada en orientación profesional, o sea, explicado de una manera como muy general. Y sobre estas recomendaciones de esos trabajos del futuro, lo que tiene el sistema es automatizado rutas formativas para esos trabajos. Por ejemplo, el trabajo este de ingeniero de software de ciberseguridad con esa especialización que hemos dicho antes, pues ya tiene una ruta asignada que ya tiene un bachillerato asignado, porque todos los trabajos pueden tener, a lo mejor puede llegar desde 2 bachilleratos, pero normalmente siempre hay uno ideal, con FPs, grados universitarios, dobles grados, MOOCs, másters, bootcamps, cursos online y demás. Y esas rutas formativas ya están automatizadas, pegaditas a cada trabajo, y cada una de ellas está linkada a información ampliada sobre ese grado, sobre esa FP, notas de corte, es decir, que en un clic lo tienes todo, o sea, llegas como hasta la última milla de la información que necesitas en la orientación profesional. O sea, llegas a tener incluso hasta titulaciones relacionadas, si la nota de corte no te da a esa nota de corte que te está diciendo, grado de empleabilidad para cada grado, otras facultades donde se puede estudiar ese grado y demás, ¿vale? Y luego lo que hicimos, después de hacer todo este modelo que os acabo de comentar, lo que hicimos fue crear un modelo adicional que es como una capita adicional que está simplemente basado en intereses profesionales, que lo que nos da la información, nos da una información de mucho interés para los estudiantes, para los orientadores y sus padres, que es que de manera automatizada en todos los informes que se generan, explican si no se le han recomendado ciertos trabajos, el por qué no se les ha recomendado, para que ellos vayan profundizando en su exploración. Por ejemplo, hay chicos que dicen, quiero ser ingeniero de telecomunicaciones, y tiene un perfil totalmente de bachillerato de sociales con un interés empresarial muy por encima del científico investigador, del técnico manual. Bueno, pues a este chico le vamos a recomendar carreras o FPs que tengan que ver con
la ingeniería dentro del ámbito empresarial, pero van a ser recomendaciones eminentemente empresariales. Ya a él se le va a decir, y esto lo que hace, la inteligencia artificial en este caso, lo que hace es que de manera automatizada le dice, no te recomendamos trabajos relacionados con la ingeniería de telecomunicaciones porque en tu perfil no destacan intereses profesionales como el científico investigador y demás y demás. Y esto fue como la última fase que hicimos, y luego, bueno, pues por supuesto vamos iterando el modelo y lo vamos mejorando cada vez. Entonces, bueno, todo esto que os he contado, que básicamente es tecnología pura y dura lo que hay detrás, tecnología que ordena conocimiento, al final, ¿por qué estamos hablando de esta frase tan bonita de que la inteligencia artificial nos ayuda a humanizar la orientación profesional? Pues realmente cuando hablamos de humanizar la orientación profesional, aquí nos estamos refiriendo a que, por un lado, los estudiantes reciben una guía, una orientación muchísimo más centrada en su persona, en su potencial, en lo que le define a él como ser humano. Esto nos lo está brindando la tecnología. ¿Por qué? Porque nos está permitiendo categorizar y generar inferencias entre millones de datos en un segundo. Por lo tanto, esas recomendaciones que se le están haciendo al estudiante son muchísimo más precisas, muchísimo más basadas en su potencial personal. Entonces, bajo el punto de vista del estudiante, por supuesto que sí, la inteligencia artificial nos está permitiendo hacer una orientación mucho más humana. Y, en segundo lugar, y lo que más nos interesa a nosotros, que son los orientadores profesionales, porque son realmente para quienes trabajamos, a ellos, desde luego, sí que les está permitiendo hacer una orientación muchísimo más humana, porque disponen, el poquito tiempo que disponen, los que os habéis sumado después, os habéis perdido, al principio de la charla que estaba comentando, a lo que vosotros todos sabéis, y es que el ratio de orientadores por estudiante en España triplica de media lo recomendado por la UNESCO. Entonces, los orientadores no tienen tiempo para nada, y muchísimo menos para actualizarse en toda esta información que os acabo de contar. Entonces, ¿a ellos qué les permite? Pues les permite tener una relación, unas sesiones de orientación muchísimo más humanas, les permite centrarse en lo que de verdad importa, en sentarse con el estudiante, en mirarle a la cara, en resolver realmente sus problemas bajo un punto de vista mucho más humano, y no tener a orientadores que están, porque los he visto, horas con 1000 pestañas abiertas en el navegador de la universidad de aquí, de la nota de corte de allí, y si no es esta universidad, ¿cuál podría ser? Y este empleo tal, pero es que no entiendo, este curso de especialización salió, ¿qué hay lo nuevo? Y están con 20.000 pestañas abiertas buscando información, cuando tienen a un estudiante delante que necesita ser orientado y no le están dedicando realmente el tiempo genuinamente humano, que es lo que nosotros queremos conseguir. Entonces, lo más importante, humanizamos la orientación, porque toda esta información que los orientadores de repente reciben en un informe en un segundo de cada estudiante, ya con esto ellos pueden realmente enfocarse en lo que de verdad importa, en lo que de verdad va a aportar valor en esas sesiones, en ese poquito tiempo que tienen con cada estudiante. Si es que lo tienen, pues le permiten de verdad aportar valor y aportar esa dimensión muchísimo más humana, que no es la de estar con el estudiante en el ordenador buscando cosas que realmente no aportan valor, porque la tecnología ya lo hace. Así que os agradezco muchísimo vuestro interés por la orientación profesional, que en este país hace falta darle la vuelta como a un calcetín. Os agradezco muchísimo vuestro interés. Si hay algún orientador profesional aquí, os quería decir que no le tengáis miedo a la tecnología, que la inteligencia artificial, como veis aquí, en muchísimas ocasiones ayuda a que hagamos mejor nuestro trabajo, a que lo hagamos más humano, o sea, que le perdáis ese miedo a la tecnología y que de verdad tengáis confianza en que muchas veces os va a ayudar a ayudar mejor a vuestros estudiantes, ¿no? Y si tenéis alguna pregunta, yo encantadísima de responderla. ¿Cuánto tarda un alumno en realizar esas 3 fases que hemos dicho? Depende, porque yo he contado aquí la metodología realmente. Esta metodología luego se cristaliza en packs de orientación que pueden durar desde 15 minutos hasta 3 horas y media, dependiendo de la cantidad de información que quieras levantar. Cuando antes decíamos que podíamos tener hasta 60 dimensiones en escala 1-100, pues eso obviamente ahí pues tienes test de aptitud cognitiva, de personalidad, son baterías de pruebas que duran más, entonces dura 3 horas y media.
Pero si hacemos test que están más basados en intereses profesionales, intereses personales y demás, eso puede durar 15 minutos. Sí, lo que define realmente, te agradezco la pregunta porque me da pie a decirte que lo que define realmente la orientación avanzada no es tanto el input, es decir, los test. Al final los test de intereses profesionales, aquí no podemos inventar mucho, están todos basados en el modelo de Holland, aquí no hay mucho que inventar, a no ser que nos hagan un análisis genético y nos midan las aptitudes cognitivas en sangre, pero hay poco que innovar en la manera en la que levantas la evaluación de una persona. Donde hay mucho que innovar es en el output, es decir, las recomendaciones que hace, esos trabajos del futuro, esas rutas formativas tan completas, tan actualizadas, ahí hay mucho que innovar y sobre todo en la tecnología que haga que tú esto lo puedas valorar todo muy rápido. Muy rápido, no porque tengamos un sentido de urgencia de vamos a orientar rápido, ¿no? O sea, la orientación son procesos muy lentos y muy reflexivos, pero que los orientadores puedan disponer de una información ágil en el momento que ellos quieran, eso sí es importante. ¿Alguna pregunta así de la relación de la inteligencia artificial con la orientación que os produzca curiosidad o incredulidad? ¿Qué tipo de datos se meten? Se meten 8 aptitudes cognitivas, 20 rasgos de personalidad, 3 medidas de inteligencia emocional, 6 medidas de intereses profesionales, 4 medidas de valores, intereses personales, en el sentido de qué bachillerato te gustaría estudiar o qué carrera te gustaría estudiar, o sea, a nivel declarativo. Y luego también se meten afinidad por sectores, lo cual hemos descubierto que es súper importante en la orientación porque obviamente hay intereses sociales asistenciales, pero no es lo mismo dedicarse a la salud que a la educación, que al trabajo, o sea, son cosas distintas. Y afinidad por tecnologías, que también hemos descubierto que es importantísimo porque aunque haya muchos chicos que pasen millas de la tecnología, como no van a tener más remedio que utilizar la tecnología, y además para ellos es una oportunidad porque nosotros, por ejemplo, estamos recomendando a perfiles de filólogos, de lingüistas, trabajos como lingüistas computacionales, que hay una demanda brutal y que ellos no conocen nunca este tipo de trabajo, que es alguien que estudia lingüística, el grado de lingüística, y luego se especializa en lingüística computacional, que está creciendo, pues cuanto más crece la inteligencia artificial hablada, pues más crece. Entonces, la tecnología es importantísima, importantísima. Entonces, eso también lo metemos. Trabajamos con 27 tecnologías, robótica, inteligencia artificial, realidad virtual, cuántica, ingeniería de tejidos, genética, ingeniería genética. Pues toda esa información es la que metemos ahí. Con validez psicométrica, ¿eh? Las pruebas que lo requieren, que eso es importante. O sea, que quiero decir que cuando decimos que esto está por encima de la media, por debajo de la media, lo podemos decir, vamos. ¿Hay algún orientador aquí? ¿No? Bueno, espero que detrás de las cámaras sí que haya. Pero vamos, que igualmente esto es una inquietud del docente como profesional, no me salía la palabra. Bueno, pues nada, pues si no tenéis más dudas, os agradezco muchísimo que hayáis estado aquí y espero que hayáis descubierto algo nuevo. Muchas gracias.